responsabilidad, y ahí nosotros, como grupo de investigación, pensamos en complementar esa discusión de la Lagoa da Conceição con algo que intente buscar algo más prospectivo. Entonces, nosotros no tuvimos mucho tiempo de hacer toda esa articulación internacional o incluso en el ámbito nacional, pero varias personas que trabajan con Harmony with Nature, o incluso el tema del observatorio que Nati comentó, construyendo el argumento, nosotros consultamos toda esa base de datos, nosotros mencionamos la cantidad de casos donde ya hubo el reconocimiento, y creo que después van a mirar en el video, ahí sí, después que empezamos la demanda, ahí empezó una articulación, incluso hicimos un documental en distintas lenguas para intentar promover esa articulación que es muy importante también. Muchas gracias, Larisa y Humberto. Acá hay otra pregunta para Humberto, de Lana Tais. Dice, bueno, Humberto, en cuanto al argumento de que reconocer los derechos de la naturaleza sería una forma de efectivizar los derechos humanos, ¿no te parece que estaríamos reforzando el paradigma antropocéntrico, que volveríamos a la discusión de que la naturaleza debería ser preservada para la mantención de la vida humana y no por un valor intrínseco? Sería el argumento de sustentabilidad criticado por Lowy. Muchas gracias también por la pregunta. Es un tema muy delicado, ¿no? Cuando vamos a trabajar, pero creo que es muy difícil también no discutir el tema de los derechos de la naturaleza, integrándolos a la discusión de los derechos humanos, porque si no tendríamos que traer una discusión de confrontación entre derechos humanos y derechos de la naturaleza, y así volveríamos a caer en el tema no del antropocentrismo, pero en el pensamiento mecanicista, que termina por separar las cosas, por repartir las cosas. Y esa no es la idea. Incluso la interpretación jurisprudencial que está avanzando en América Latina y que utilizamos en el caso, es justo al contrario. Es buscar la integración, es buscar la coordinación y la discusión conjunta de derechos humanos y de derechos de la naturaleza, pensando que el ser humano, por una perspectiva intercultural, como muchas veces en Colombia tienen muy fuerte esa hermenéutica intercultural de los derechos humanos. El ser humano está directamente integrado a la naturaleza, pero también es algo que hay que tener mucho cuidado, porque como usted mismo ya mencionó, hay un riesgo de nosotros, cómo estamos nosotros interpretando y haciendo la ponderación sobre los derechos de la naturaleza. Hay el riesgo, ¿no?, de olvidar la naturaleza y queda como solo algo en abstracto y vamos solo por el interés humano. Pero hay un mecanismo que es adoptado en el caso de la lagoa, que está en discusión, y en el caso del delta también. Creo que Aldana puede también comentar un poquito al respecto, que es la figura del guardián. Y el guardián intenta como llenar esta lacuna, ¿no?, de la representación y de la consideración del valor intrínseco de la naturaleza. Pero es algo que hay que tomar mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo con usted. Aldana, no sé si querés, muchas gracias Humberto por tu respuesta, y no sé, Aldana, si querés retomar lo que recién decía Humberto respecto del guardián, si querés comentar algo de ese tema en el caso del Delta, profundizar un poquito, tenemos unos sí, yo creo, o sea, más allá que comparto la base de la figura del guardián y la protección creo y entiendo que esta es una conquista, y todo lo que en el derecho se ha reconocido fueron conquistas. Desde la abolición de la esclavitud hasta que una persona era considerada cosa, hasta el reconocimiento de los derechos de las mujeres, o los reconocimientos de un montón y un número de conquistas que se han dado a través del tiempo. Creo que antes, en su momento, cuando se empezaron a discutir estas conquistas o estos reconocimientos, y hasta los mismos derechos humanos, se habrán planteado todas esas discusiones, y creo que justamente
el hombre, si se regula a través del derecho, porque las conductas humanas de otra forma en nuestra sociedad lamentablemente no se pueden regular, creo que es justamente darle reconocimiento a los derechos de la naturaleza, no es contrariar, no es darle una visión antropocéntrica y sería como la otra cara de la visión antropocéntrica, creo que es lo que necesita. Y creo que la base del reconocimiento está dado en el hecho social, en lo que implica socialmente, en lo que necesita la naturaleza, porque el hombre evidentemente por sí solo no lo logra entender, o lamentablemente toda la colonización nos llevó a entenderlo así, porque bueno, las cosmovisiones y las otras culturas lo entendían así, pero bueno, lamentablemente llegamos a este estadio. Logremos nuevamente volver a ese reconocimiento y ubicarnos en ese otro lugar, que es lo que el hombre necesita. Y en cuanto a la figura del guardián, sí, también creo que se refleja a través de la custodia esta y la garantía necesaria. Yo no sé si entendí bien, porque como estaba en la pregunta, si entendí bien, porque por ahí por el idioma se me dificultaba, pero por ahí creo que es esa la estructura, ¿no? De darle la garantía suficiente a través del contralor de lo que sería la figura esta del guardián. No sé si en eso iba la pregunta y la respuesta. Había algo que quería agregar mientras estaba hablando justo Humberto y ahora se me olvidó, pero bueno, si me llevo a acordar lo escribo en el chat. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Si quieren podemos abrir micrófonos, no hace falta que comenten en el chat, podemos hacerlo también. Humberto. Sí. Yo quería poner como dos temas así, sobre todo un tema, que es la dificultad de ejecución de muchas de las decisiones y de las sentencias. Entonces nosotros partimos, como Larissa ya aclaró anteriormente, que el problema estructural tiene una connotación también que está relacionada con la dificultad de ejecutar y de alcanzar el derecho que fue garantido por una decisión judicial. Entonces, yo quería como saber cuál es la experiencia en el caso del Delta del Paraná o en el caso de Ecuador, de posibles soluciones que acá en Brasil nosotros estamos partiendo del proceso estructural para intentar efectivar no solo derechos, pero decisiones también, no solo normas. Y el otro tema es de que cómo que funciona el diálogo también intracortes en el ámbito, por ejemplo, de la Corte Suprema de la Nación con el juez de primera instancia. ¿Cómo que funciona eso en Argentina o en Ecuador? Porque acá en Brasil también este es otro aspecto muy importante, porque Brasil es un país de herencia del civil law, pero el precedente judicial tiene un valor muy fuerte para el tema del convencimiento. Esos dos temas que quería solo puntuar. Natalia quiere hablar. Sí, Nati quiere hablar también, y no sé, Aldana, si querés comentar eso de las cortes con el caso, como quieran ordenarse. Bueno, Nati, si querés. Yo quería solamente mencionar rápidamente, y disculpe, mi conexión está un poco inestable, entonces voy y vuelvo de la llamada, ojalá no se corte, sobre este tema del enfoque del tema animal para los derechos de la naturaleza. Y a mí me parece ahí que ustedes, especialmente en Argentina, tienen un caso súper interesante, que es el caso del yaguareté, que incluye, que me parece que es una manera súper clave de cómo incluir al tema animal dentro de la protección de los animales y su hábitat, ¿no? O sea, el caso que ustedes tienen en yaguareté, que ojalá la Corte Suprema ya lo llame pronto, la idea es trabajar y proteger al jaguar o al yaguareté dentro de la protección de su mismo ecosistema, y ahí se va justamente integrando esta noción de que desgraciadamente muchas veces se ha separado el movimiento ambiental del movimiento animal y que tiene total relación. Obviamente el tema de los derechos de la naturaleza tiene un enfoque más ecosistémico,
entonces se busca más de la protección del hábitat y de la especie, etcétera. Sin embargo, tiene mucha correlación y me parece que el caso que ustedes tienen en Argentina lidia muy bien con esta relación. Y no sé, estoy leyendo así rápidamente la contradicción del proceso de aprobación de derechos de la naturaleza. No sé tanto a la controversia que te refieres, Luciano, si es que puedes ser más explícito, te ayudo respondiendo a esa pregunta. ¿Puedo hablar? Sí, Luciano. Sí, yo coloqué esa palabra controversia, Nati, no sé si es adecuada, pero porque vi un comentario que había hecho Fernanda allí, ¿no? Y me dio la impresión de que había lecturas un poco diferentes, entonces quería entender mejor eso, ¿no? No sé si este es el momento, no, pero por la verdad eso... no. Uh-huh. O sea, solamente para cerrarte, no creo que en realidad hay una controversia. Trabajo muy cercano también con Alberto y siempre, como decía en el mensaje, resalto mucho la labor que tuvo Alberto, incluso otros asambleístas también para promover el tema. Yo creo que sí es importante resaltar que hubo como un florecimiento de muchas voces, o sea, habían definitivamente voces indígenas que apoyaron el tema, personas que estaban asesorando, como Esperanza Martínez y otros que estaban apoyando ese proceso. Y yo siempre creo que la naturaleza habla a través de nosotros, entonces fue como el momento adecuado en el que los derechos de la naturaleza surgieron en la Constitución y eso dio fruto al nacimiento de ese tema en la Constitución. Entonces yo en realidad no creo que haya una controversia, más bien me parece que es importante resaltar que hubo varias voces, por eso resaltaba incluso la de Galeano, que vino en el día preciso de la votación en el que convenció a varios asambleístas incluso de votar por el tema, pero sí, más bien hay varias contribuciones que llegaron, incluso varios antecedentes que hicieron que este debate sea tan rico durante el proceso constituyente. Y hay muchísimos textos en la página de GARN, tenemos un repositorio de una biblioteca, seguramente está el texto que menciona Fernanda, hay varios de Alberto también ahí, pero si no, si Fernanda lo puede colocar ahí, estoy segura que lo podemos incluir también. Pero yo no creo que más bien hay una controversia, sino una complementariedad y el trabajo es bastante coherente entre nosotros. Perfecto. Esa carta de Eduardo Galeano está allí en el sitio que mencionas. Sí, y la puedes buscar, se llama La naturaleza no es muda y es un poema lindísimo que Eduardo Galeano no sabía si meter o no en el debate, justamente porque él decía, se arrepintió contaba Alberto que se arrepintió al mandar la carta porque no sabía si es que lo iban a creer loco y Alberto dijo, no, lo vamos a mandar igual y realmente fue definitivamente uno de los motores, una de las razones por las que se convenció, imagínate Eduardo Galeano escribiendo a varios asambleístas. Sí, creo que he leído una parte. Gracias, muchas gracias. Luciano, buenas tardes a todos y demás. Pues ya que me mencionaste a mí, yo sí quiero ahí intervenir. ¿Me están escuchando? ¿Sí? No, yo sí creo, sí existe una controversia y mi tesis doctoral es acerca de la declaración de la naturaleza como sujeto de derechos y la lucha del pueblo agua en Nariño, Colombia. Y sí, tan es cierto que hay un autor que tú lo debes conocer, Nati, porque es un español que vive en Quito, el profesor Farid Simón es uno de los que más atacan y contradicen esta categorización diciendo que es una impostura intelectual. Entonces, esa es una de las preguntas, pero pues yo acá no puedo avanzar todo porque lo voy a decir en mi tesis, que yo estoy construyendo la respuesta. También hablo de un problema de eficacia porque no concuerdo con lo que se ha dicho acá acerca de la eficacia, empezando por el caso colombiano, porque es una enunciación, es una cuestión simbólica, pero en la práctica, y sobre eso ya he escrito artículos, no protege ni a la Amazonia, ni al río Atrato, ni al río Cauca, etcétera. También lo menciono en un libro que debe salir este año publicado, y después en mi tesis. Entonces, sí, Luciano y los que me dieron ahí, yo les voy a compartir los textos que tengo, pero sí hay un debate ahí sobre de cuál es el origen. Entonces, en esas conversaciones con Alberto, pues bueno, hay un artículo de él como del año 2008-2010 que se los voy a mandar a quienes me dieron sus correos, y él me referenció, va más allá, un libro del 97, pero actualmente estoy entrevistando a una persona. Es que yo soy abogada y periodista profesional y ella fue asambleísta, estuvo en esa mesa donde se debatió y ella tiene otra mirada distinta
de las otras, pero esa la voy a compartir también cuando salga publicada, se las comparto, porque yo estoy buscando, tratando de hallar ese origen, ¿sí? Y en esa búsqueda es que encontré también un documento previo al referente que siempre se cita del año 2006, hay un antecedente antes en el año 2003. Entonces sí creo que hay una disputa. Digamos que mi intención en ese trabajo no va a ser que siga la disputa, sino de ayudar a tejer esa respuesta más bien, porque mi mirada es propositiva. Y en el tema de los animales y eso también, ahí sí estoy un poco en una diferente postura contigo, Nati, porque también trabajo en los derechos de los animales. Acabo de terminar un manuscrito de un libro sobre los derechos de los animales y hay un capítulo donde abordo esa contradicción de las luchas. Claro, propongo yo desde mi otra mirada cómo podrían complementarse, pero el debate existe desde hace décadas. Uno de los principales ponentes es Calicut en los Estados Unidos. Hay muchos roles, hay muchos autores que están ahí. Entonces, sí hay un debate muy álgido. Mis colegas con los que me muevo, sobre todo animalistas argentinos, son los más radicales, ¿no? En cuanto a estas posturas. Yo no soy ambientalista porque el ambientalismo, los derechos de la madre tierra y los derechos de los animales son tres posturas diferentes. Entonces sí hay una contraposición, pero el tema es buscar cuál es ese punto de encuentro, ¿sí? ¿Cuál es ese punto de encuentro? Entonces, en ese capítulo, por ejemplo, yo presento a algunos autores que dan unas ideas y presento una mía. Pero el debate existe, está vivo, y a mí que, por ejemplo, estoy en los tres mundos, porque también he cubierto derechos humanos, pues me acribillan constantemente, porque cómo defiendes a la madre tierra y defiendes a los demás animales. Entonces, es un debate no resuelto, al que se puede seguir construyendo, el que se puede seguir aportando y debatiendo. Y sí, Luciano y quienes me escribieron, yo les mando esos textos, ¿listo? Para que los tengan. Y cuando publique la entrevista también la comparto, Nati, y demás. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Fernanda. Sí. Cerrar, me parece súper pertinente los comentarios de Fernanda. Por supuesto, aquí en Ecuador todavía el debate no es que todo homogéneamente apoyan al tema, ¿no? En efecto, Farid Simon y otros juristas son muy fuertes en contra de los derechos de la naturaleza. Incluso tenemos jueces de la Corte Constitucional con quienes es difícil tratar estos temas. Entonces, el debate yo creo que se mantiene. Hay controversias, por supuesto, incluso en su implementación. Entonces, creo que eso no está en absoluto superado. Pero me parece que sí, es un debate que existe, que deberíamos continuar, pero a mí siempre me gusta, ¿no? Plantear especialmente las experiencias positivas, que yo creo que hay mucha coordinación, muchas experiencias muy interesantes, porque creo que lo que está surgiendo en Latinoamérica, si bien es cierto, la implementación misma, por eso decía en el final de mi intervención, que la implementación incluso de las sentencias en el Ecuador es un problema. No significa que tenemos los derechos de naturaleza y se resolvió. Lo mismo pasa con Colombia, con las sentencias de Río Trato y otros. No son efectivas al 100%, pero sí me gusta plantear una perspectiva de lo interesante que es tener esta herramienta de los derechos de naturaleza para promover que sean más colectivos y más proyectos que vayan hacia este reconocimiento, porque es para mí en ese estado, ¿no es cierto?, en el que podemos tener una lucha un poco más equitativa contra, ¿no es cierto?, los poderes, contra las transnacionales que buscan todo lo contrario. Entonces, eso por mi parte, vale, y muchas gracias por el espacio, por las preguntas. Ha sido muy, muy rico complementar las ideas. Sí, no sé si Humberto o Aldana querían decir algo. Me pareció muy rico este último intercambio. No los veo, entonces no sé si estaban por comentar algo o no. Pero mientras tanto, me parece que algo interesante también para pensar sobre estos temas es que hay cierta polifonía, podríamos decir, ¿no? Entre derecho animal, derechos de la naturaleza, derechos humanos, derecho ambiental, y al interior de cada uno de esos ámbitos hay una diversidad de voces. Tampoco es homogéneo lo que existe en relación a cada una de esas áreas, sino que hay miradas muy distintas. Qué sé yo, pienso, en el derecho animal no es lo mismo la mirada abolicionista que la más vinculada al bienestarismo, y uno podría hacer indagaciones semejantes en cada una de las áreas, pero lo que sí me parece que es interesante mirar
y que creo que en ese sentido América Latina aporta mucho, es cómo se ha ido democratizando el contenido del derecho ambiental, de lo que se conoce hoy como derecho ambiental, ¿no? Pongamos que todo está dentro del derecho ambiental de un modo u otro, y hasta hace poco tiempo esos procesos o las ideas y las herramientas del derecho ambiental contemporáneo más bien las importábamos acá. Y ahora tenemos ideas que están exportándose con más o menor nivel de efectividad. El tema de la efectividad me parece que ahí sí, muchas veces se ataca la cuestión de los derechos de la naturaleza por la efectividad. A mí no me gusta tanto esa crítica, entiendo que es una crítica y que es real, ¿no? Pero pienso que es una crítica que se puede dar también al derecho ambiental. No estaríamos hablando de crisis planetaria, crisis ecológica, antropoceno, etcétera, etcétera, si viviéramos en otro tipo de sociedad donde el derecho funcionara distinto, porque tampoco es que el derecho es una variable autónoma y que nada tiene que ver con la sociedad en la que está. Pero no es un problema típico y específico de los derechos de la naturaleza, es un problema que lo excede muchísimo. Entonces esa crítica en particular no es la más robusta, me parece a mí. No sé si estoy en lo cierto, pero creo que es una crítica que es muy habitual y en realidad parte de la base de una cuestión que no es cierta, porque no estamos frente a un derecho ambiental efectivo, implementado y demás. Pero bueno, me pareció realmente muy, muy rico todo esto. Incluso del propio derecho, profesora, ¿no? No solo el derecho ambiental, pero el tema de la eficacia de la norma jurídica, ¿no? Y de la implementación de decisiones judiciales afectan los derechos ambientales, pero el derecho de una manera en general. Concuerdo, iba a decir algo similar, hasta el derecho penal a veces no tiene eficacia. Lo que sí sirve yo intento diferenciar, concuerdo y me parece y celebro estas críticas y estas autocríticas, porque no estamos viviendo sobre la base de ideales, o sea, estamos intentando construir la mejor salida para preservar. La diferencia que yo veo es que la efectividad del derecho ambiental en lo que respecta a mi experiencia ha sido muy escasa. Sí ha habido un avance en un montón de jurisprudencia para la efectividad, pero lo que yo no evidencio es esa necesidad que plasma los derechos de la naturaleza de cambiar la visión humana, modificar los valores humanos y la ética y cómo realmente nos posicionamos en la naturaleza. Yo creo que esa es la experiencia, o sea, es el legado que nos dan los derechos de la naturaleza, es lo que nos vienen a dejar, es ver esa valoración que con el derecho ambiental no la estábamos teniendo porque estábamos preservando para subsistir nosotros. Entonces, yo creo que es la forma en que nos paramos ahora, en qué lugar nos posicionamos para empezar a proteger. Creo que por eso lo sigo sosteniendo. Para mí la declaración y la eficacia es un hecho político, porque trasciende la norma jurídica, trasciende la sentencia, y lo que se empieza a valorar es la conducta humana, es cómo ve una persona que va a talar 1000 hectáreas de campo, cómo es vista esa conducta desde el resto de la sociedad. Una sociedad que empieza a empoderarse, decir, esos árboles que se están talando también podrían ser 1000 niños parados de pie. O sea, empezar a valorar desde otro lugar y desde otras formas y desde otras miradas. Creo que es eso lo que viene a dejarnos el derecho a la naturaleza, que no nos ha dejado el derecho ambiental y que, como dije anteriormente, yo creo que el derecho ambiental tiene eso de garantizar a los contaminadores, garantizar a los extractivistas, garantizar a los colonialistas que pueden venir a apropiarse de nuestros recursos con instrumentos eficaces de desapropiación, que se los hemos dado a través del derecho ambiental. Son herramientas de conquista que dejan, por decir, una pintura verde en lo que es toda la extracción. Pero en ningún momento ponen en discusión y el eje en esa visión y en esa valoración humana. Ahí si me lo permiten, yo quería agregar ahí una puntada en ese tejido de conocimiento, porque para mí el conocimiento es un tejido individual y colectivo, a lo que dijo María. Es cierto que el derecho ambiental no ha sido eficaz. Claro, aquí también hay una cosa que es muy importante y es qué definición de eficacia estamos usando, porque por ejemplo en mi tesis yo uso unas particulares de unos autores particulares. ¿Puede ser que se cortó o soy yo? ¿Se cortó?
A mí me pareció muy interesante lo que dijo Nati hace un rato sobre cuán más cercano era introducir estas ideas en la Constitución Nacional por la propia cultura ecuatoriana, independientemente del porcentaje de población indígena existente o no en el territorio ecuatoriano, pero cómo está transversalizada esa cultura en la sociedad. Y bueno, eso creo que también es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Si tenemos un derecho que está un poco más lejos o más cerca a la idea que nosotros tenemos de pacto constitucional, porque al fin y al cabo el pacto constitucional es el contrato más importante que tenemos en el campo del derecho. Y eso me parece que es un elemento también interesante a tener en cuenta. Fernanda, ahí vi que volviste a aparecer, se nos cortó. Sí, es que hoy he tenido, sí, este internet está fatal, me disculpo. Y lo que decía Valeria es que ahí donde dijiste, bueno, que es una crítica débil, porque el derecho ambiental tampoco ha aprobado. Está complicada la conexión. Se cortó otra vez. Sí. Bueno, ahí hay varios mensajes en el chat. Nati hizo referencia acá al tema de que tampoco ha sido eficiente la implementación de los derechos humanos, lo que no significa que no deberíamos promoverlos, implementarlos y luchar por su garantía. Sí. Y bueno, lo que decía Aldana de la participación local, sí, es central. Sí, porque... Y ahí hay toda una discusión más de base sobre... Sí, perdón, Humberto. No, porque yo iba a decir que la implementación de los derechos de la naturaleza, el camino que estamos buscando acá en Florianópolis, es justamente a partir de las comunidades locales. El empoderamiento de las comunidades locales, como Aldana mencionó, a partir del derecho de la naturaleza, puede sumar y garantizar una mayor protección de los derechos humanos, ecologizar y de los derechos de la naturaleza. Entonces, creo que es algo central, garantizar la participación de las poblaciones locales. Sí, me parece que a Fernanda la hemos perdido de la conexión. No, volví. Justo, no. Fernanda, no pongas la cámara. Ahí ya te vi. Exacto, la apagué para ver si funciona. No, que es muy cortito lo que voy a decir, que respecto a lo que tú dijiste, Valeria, de que es una crítica débil la ineficacia, porque también era un problema el derecho ambiental, fíjate que eso ellos ya lo han admitido. Yo no sé si has leído ahí un artículo de Betaille, yo leo francés pero no lo pronuncio, Betaille con doble LE. Él escribió en el 2019, dio una charla y escribió un artículo contestando a ese libro de Voigt, publicado en 2017, sobre los derechos de la naturaleza como una revolución que va a cambiar el mundo, y él ahí le responde que eso no es cierto, porque los derechos de la naturaleza tienen el mismo problema que el derecho ambiental, que es la ineficacia. O sea, eso simplemente quería agregar esa nota al pie de que ellos ya lo han admitido. Aún así, lo usan para criticar a quienes defendemos los derechos de la naturaleza. Eso era lo que quería decir, que ya lo han admitido, pero aún así es una de las, digamos, de los cuestionamientos. Sí, lo conozco a Julián, hemos discutido bastante por el tema de derechos de la naturaleza con él, por distintos aspectos vinculados al tema. Profesora, yo quería hacer como una pregunta a vos, sobre todo porque tú ya trabajas también con esa discusión de la implementación de los derechos de la naturaleza. Como una pregunta muy sencilla para saber tu perspectiva para los derechos de la naturaleza. ¿Tú crees que estamos avanzando o tú crees que no, que estamos avanzando solo en cantidad de normas de aprobación? Qué pregunta. No sé, yo creo que sí, que se está avanzando, pero es bastante difícil. Hay un tema ahí de base, creo yo, que tiene que ver también con si pensamos o no que el derecho puede tener un rol emancipador. Y quienes creemos que tal vez sí, tenemos que mirar un poco la parte más llena del vaso y no tanto la vacía, me parece, en este punto, y creo que sí, que es un tema que ha renovado un poco la discusión, que también el derecho tiene
a ver, como el lenguaje, ¿no? Un rol performativo, y me parece que no es lo mismo hablar de la naturaleza como un objeto que cuido o que exploto, a hablar de la naturaleza como un sujeto con el que me relaciono. Y también creo que hay más permeabilidad a este tema con el transcurso del tiempo. A lo mejor mediado por la crisis ambiental, que cada vez está más a la orden del día, pero me parece que sí, que hay como más permeabilidad de las nuevas generaciones. Lo noto bastante con estudiantes. Los estudiantes más jóvenes no les parece que esto sea un tema complejo, no hacen tanto escándalo, por decirlo, por hablar mal y pronto, porque a la naturaleza se le reconozcan derechos como sí en el pasado. Quienes estamos en el tema desde hace varios años, yo noto eso. No sé, Nati, si compartís, pero me parece que hay otra recepción de la temática por parte de la sociedad, y es más difícil tomar este tema como un tema medio exótico y que no tiene demasiado interés. Hoy creo que poca gente se atrevería a hacer algo que en otro tiempo, hace no muchos años atrás, sí. Me parece que eso ha cambiado un poco. Y después, bueno, respecto del uso de los argumentos, yo creo que hay un gran nivel de creatividad en términos de planteo de casos. Bueno, de hecho, el caso de ustedes, ahí con el YPDA de la Laguna Concepción, que ustedes nos expusieron hoy con Larisa, y también el caso que nos expuso hoy Aldana, dan cuenta de eso, de un alto nivel de creatividad, porque estamos hablando de dos países que no son Ecuador, que no son Bolivia, que tienen una constitución o leyes nacionales, y sin embargo traen estos argumentos ecocéntricos y tratan de encontrar las vías para poder canalizarlos en un ordenamiento jurídico que no los dispone. Y en el caso, por ejemplo, del Delta, cuando uno ve las manifestaciones, fotografías de las manifestaciones sociales en torno al tema, que hubo muchas, incluso mismo durante la pandemia, se encuentra con pancartas que piden el reconocimiento del Delta como un sujeto de derecho, o con la foto que mostró Aldana, que a mí me encanta, me parece buenísima como foto, como imagen, la que mostró Aldana, donde están con esa gran bandera que tiene unas cuantas plantas, irupés, etcétera, y también tiene una guaraguazú, y no recuerdo qué otro animal y pájaro, me parece que es un martín pescador, y dice, somos humedal. No dice, protejan al humedal. Y eso es una manera distinta de denunciar. Y también me parece que es algo medio nuevo. Y qué sé yo, creo que ahí hay algo interesante para mirar. No sé después cuál seguirá siendo el derrotero, ¿no? Si uno también mira la parte vacía del vaso y va viendo cuáles son los informes en materia de cambio climático, biodiversidad año a año, la verdad que son bastante lamentables, pero bueno. La verdad que no sé si te respondí a la pregunta, es un poco la dualidad en la que me manejo siempre, y creo que todos estamos transitando un poco ahí. Muchas gracias, no, porque yo me acuerdo de leer tu artículo cuando tú hablabas del caso del Vilcabamba, del río Vilcabamba, y se pasaron muchos años, ¿no? Desde el caso de Vilcabamba y del giro ecocéntrico, y ya ahora hay un montón de casos, hay observatorios, como sí, Nati comentó, y quería solo saber qué pensaba al respecto. Valeria, ¿puedo hacer una pregunta, sí, comentario para todos a partir de una cosa que vos has dicho? Sí, claro. Porque me gustaría oírlos sobre... la pregunta sería, ¿estamos enfrente a la posibilidad de un nuevo contrato social, aquel que da fundamentos al orden constitucional? Porque me parece que cuando se trata de la discusión sobre el origen de los derechos de la naturaleza en Ecuador, una cuestión que se trae es, bueno, de hecho, o los indígenas o sus cosmovisiones, digamos, incorporadas por la comunidad, por la cultura ecuatoriana, pasó a tener lugar dentro de ese contrato social constitucional que antes no había tenido, ¿no? Y en general, en los países de América Latina,
ni la naturaleza, ni los indígenas participaron del contrato social fundamental que dio origen a los, digamos, al ordenamiento jurídico y político que nosotros tenemos. Yo vivo en Brasil y creo que es una de las cuestiones que está en juego en Brasil, con todo el ataque a la Constitución brasileña de 88, tiene un poco ese elemento también. Pero entonces, claro, la naturaleza por sí sola, ella no va a participar del contrato social, como está formulado así, pero si hay alguien que de alguna forma podría haber participado en su momento, eran los pueblos indígenas. En fin, me gustaría oírlos sobre esas cosas. Yo tengo la impresión que hay un cierto agotamiento del contrato social y que tal vez sea algo a discutir. No sé si Aldana, Nati, Larisa, Humberto quieren comentar algo. ¿O alguien más del público? A mí se me está complicando la conexión, pero sí, algo de este contrato social en los fundamentos de la demanda nosotros hablamos de este nuevo contrato y esta necesidad, ¿no? Porque, bueno, justamente ese pacto social que hicimos es antropocéntrico absolutamente, pero bueno, a través de esta valoración y esta visión que yo les decía trialista del derecho, que no me alcanzaría ahora el tiempo para explicarla, justamente se puede ponderar esta idea de visualizar esta necesidad de reconocernos como hace tiempo ya intrínsecamente unidos y que no sería necesario plasmarlo en nuevas normas. Por eso yo tengo esta contradicción con muchos militantes y muchos colegas que hoy están pidiendo la necesidad de una ley de humedales para proteger el delta. Y si hay algo que existe en nuestro territorio y en nuestro país, es una proliferación de normas protectoras para el delta. Sobran leyes que protegen el delta, sobran normas de regulación de preservación de esos espacios. Y sin lugar a dudas no son el camino, o sea, las sanciones de nuevas leyes no son el camino. Por eso yo tampoco creo en una sentencia, sino creo que a través de la lectura de esa sentencia se pueda llegar a entender esta mirada y este nuevo pacto social. Creo que puede ser la base de un sinnúmero de sentencias y de un sinnúmero de entenderes y de visiones. Pero no creo que todo tenga que estar plasmado, sino creo que la valoración tiene que venir justamente de la mano de la sociedad. Otra cosa que quería decir es que no puedo compartir en el chat la demanda porque esta configuración que tengo no me deja, entonces si Fernanda me deja su mail, se la puedo pasar. También cualquier otro que la quiera. Y otra cosa que también quería decir, es, hablando del reconocimiento de los derechos y de toda esta visión, es que esta demanda, quienes la confeccionamos también viviendo una situación impredecible y única que fue la pandemia a la que nos vimos expuestos. Y bueno, cuando todos nos dijeron que nos teníamos que encerrar, nos encerramos y que quién hubiese creído que nos hubiesen podido tener así de contenidos. O sea, yo creo que por ahí necesitamos desde otros lugares que nos ordenen y que nos hagan ver cosas que no estamos viendo porque no tenemos esas cosmovisiones y esas miradas de los pueblos originarios. Y es lo que necesitan muchísimas de las personas que nos rodean. Entonces, bueno, sí creo, y si no, debería ejercer. Creo en estas transformaciones. Yo solamente nada más. para cerrar, ¿vale? Perdón, Sí, estaba se corta un poco la llamada. Solamente para decir que yo creo que en este punto en el que estamos en el planeta, con los datos que tenemos del IPCC sobre hacia dónde vamos, no nos podemos dar el lujo de plantear o de decir no está o no, ese contrato social no lo debemos cuestionar, ¿no? Yo creo que es un momento en el que está en duda nuestra propia existencia, entonces tenemos que cuestionar ese contrato social.
Y como decía antes, ¿no? O sea, la misma tierra nos ha demostrado que puede eliminarnos en cualquier momento. Entonces yo creo que es ese momento, creo que por eso se ha dado un crecimiento tan amplio del movimiento de los derechos de la naturaleza y que la gente ya no cuestiona, ¿no es cierto?, si es que la naturaleza es o no sujeto. Bueno, todavía hay muchos, especialmente con muchos intereses que la pueden seguir cuestionando, por supuesto, pero no deberíamos de una manera racional, y por lo tanto es la idea de poder promover cambios en ese contrato social, porque ya... Me parece que se cortó Nati, ¿no? ¿O soy yo que...? ¿Hola? Para mí también se cortó. Hay alguien del otro lado. A Nati no la escucho más, la veo, pero no, se debe haber desconectado. Bueno, para pensar lo del contrato social, ahí había puesto un mensajito en el chat. Las mujeres tampoco fuimos parte de los contratos sociales modernos, y se ha avanzado bastante en el tema de derechos de las mujeres. Medio como que nos fuimos teniendo que hacer espacio. La participación también, ¿no? La participación, sí. porque creo que hay una expansión de la participación, no solo de la naturaleza, pero de las mujeres, de las comunidades indígenas. Entonces creo que hay todo un movimiento, que el derecho a la naturaleza está en conjunto, pero no es el único. Nati, te cortaste un ratito. Está bien, vale. Mi conexión está muy mala, entonces me cambié de dispositivo, pero estaba solamente cerrando en esta necesidad de que busquemos, o sea, promovamos un cambio de esos contratos sociales, mismo que no tengamos tanta población indígena o que no venga. Yo creo que la situación de la tierra ahorita forza a ese cambio de los contratos sociales, ¿no? Entonces, era solamente eso lo que quería decir. Bueno, bárbaro. No sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo. No, apenas... Llevamos ya 2 horas y media de encuentro. La verdad que pasó volando, estuvo todo muy interesante. Luciano, sí. Sí, pienso que esa cuestión del contrato social, yo tiendo a leer lo que está pasando en Brasil, un poco, bastante en esa clave, ¿no? Me parece que por eso el ataque furibundo, digamos, tanto para la protección ambiental, para la política ambiental, cuanto a los pueblos indígenas que han recibido ese gobierno, y justamente con su desdén con la Constitución del 88 y el ataque a sus instituciones, me parece que, digamos, puede leerse en esa clave, digamos así, ¿no? Claro que es un conjunto de cosas y tiene que ver, hay un proceso político muy complejo y también internacional, pero, digamos, si en la Constitución de 88, de alguna forma, y para retomar el comentario de Humberto de la participación, hubo un proceso constituyente donde hubo una participación popular más amplia, digamos, ¿no? Y entre ellos estaban los pueblos indígenas, no solamente los pueblos indígenas, y también las mujeres, si hubo un inicio de proceso, digamos, de inclusión en el contrato social de los pueblos indígenas, cuando, digamos, llega un momento en que se formó, digamos así, un bloque de poder de retroceso en este proceso, ¿no? Eso que espero que sea superado, pero bueno, me parece que es una forma de leer lo que está pasando en Brasil. Eu gostaria só de fazer uma sugestão de que talvez a gente pudesse organizar um evento só para esse debate, porque o Luciano acabou abrindo um universo de conjunto de temas aí que são permanentemente debatidos por nós, Humberto, seja enquanto cidadãos no Brasil hoje, seja enquanto juristas e grupo de ação, né, grupo de investigação. Enfim, são tantos os temas que tu trazes, dá vontade de começarmos a debater cada um deles, mas de repente deixamos os nossos contatos aí e talvez alguma ideia de sugestão de conversa futura, especialmente para nós tratarmos sobre isso. Mas acho que o exemplo principal é esse.
sim, temos que continuar debatendo a questão ética, doutrinária, conceitual, da questão dos direitos da natureza, como foi colocado aqui por tantos juristas que participam, mas temos que permanentemente estar alertas e fazer a defesa daquelas conquistas que já existem. E é um pouco isso a estratégia, pelo menos, que nós estamos adotando no momento. Nós fazemos todos esses debates internamente, Humberto, inclusive, é um dos especialistas do tema que está no nosso grupo, temos outros que contribuíram para isso, e tudo que foi levantado aqui, ele é permanentemente refletido, mas hoje nós estamos nesse momento de vamos fazer as defesas daquilo que está posto dentro da interpretação do texto normativo que temos hoje, para vermos se conseguimos manter as conquistas já tidas até aqui, seguindo no debate com as demais reflexões. Enfim, só queria fazer essa reflexão final e ficamos à disposição para discutir o contexto brasileiro, que demanda muita conversa. Sí. A mí en ese contexto me gustaría oír, claro, además de eso que dices, Larisa, sin duda, pero me gustaría también una lectura un tanto, no sé si comparada de una forma rígida, pero digamos, de lo que pasa en la Argentina, cómo las cuestiones territoriales indígenas han desafiado, digamos, en cierta forma, cómo son espinosas, ¿no? Claro, y el ejemplo de Ecuador y lo que está pasando en Chile, ¿no? En fin, realmente son muchas cosas. Sí, son muchas cosas, pero muy interesantes todas, así que la verdad que a disposición, si quieren continuar con esta conversación, de nuestra parte, con todo gusto. Bueno, vale, creo que no hay más preguntas. Nati, sí. Finalmente, sí. Bueno, ver el espacio y decirles que además del observatorio jurídico que estamos en Ecuador y un poco un mapeo que hemos hecho desde GARN, con el hub académico ya se hizo un pre-lanzamiento durante el foro de UN Harmony with Nature el 22 de abril, pero se va a hacer público en octubre, algo que le hemos llamado un monitor de la jurisprudencia de la tierra, un AG Monitor, que va a incluir todos los casos a nivel mundial del tema de derechos de naturaleza con respectivas sentencias para justamente la revisión de los casos. Entonces creo que va a ser una herramienta súper importante, Luciano, para entender todo lo que pasa a nivel mundial y también para poder acceder a esa información que no siempre está tan disponible. Entonces les quería comentar eso y a través de Vale, del instituto, podemos definitivamente hacerles llegar esa información apenas esté publicada ya en octubre. Perfecto, Nati, sí, lo podemos divulgar ni bien esté, sin ningún problema. Ahí justo estaba viendo que estaban preguntando sobre el video. Ahí les dejé un link. Nosotros siempre publicamos los videos en el canal de YouTube de Meulen y ahí va a estar cuando lo editemos un poquito y se suba. Así que ahí mandé el link donde está todo, también están algunos textos nuestros, hay varias cosas allí. Y hay algunas charlas que se han dado en el pasado también, así que pueden por ahí explorar un poquito. Algunas están vinculadas a lo que estuvimos charlando hoy. Así que bueno, queda ahí todo a disposición y les mandamos varios links. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta ahora. La verdad que fue un encuentro muy rico, este intercambio final fue también muy rico y bueno, les agradecemos muchísimo y realmente a disposición para charlar. Creo que hay muchos temas que son bastante regionales, ¿no? Bastante latinoamericanos y creo que es interesante poder cruzar miradas entre diversos países sobre temas que nos convocan en esta región de manera muy, bueno, creo que de manera cada vez más, más necesaria, por decirlo de alguna manera, a grupos de investigación, movimientos sociales, partidos políticos, etcétera. Creo que hay grandes discusiones para dar ahí, así que bueno, estamos abiertos a seguir pensando en conjunto. Y bueno, ahí hay un montón de agradecimientos para expositores, presentaciones, muy interesante el encuentro. Así que bueno, la verdad que bueno, una alegría y
Y bueno, estamos a disposición y seguramente seguimos en contacto. Les comento también que el martes próximo vamos a tener otro seminario más. Este es un seminario permanente que tenemos de estudios jurídicos críticos en materia de legislación y jurisprudencia. Y el martes que viene vamos a estar trabajando con un caso que también está en curso, que es sobre explotación petrolera offshore, que se está queriendo autorizar frente a la ciudad de Mar del Plata. Así que vamos a tener algunas personas que están involucradas en ese tema, abogados, algunos de ellos estuvieron participando hoy, como Lucas Michelud, Rafael Colombo, una de las integrantes de una de las ONGs, Ecos de Mar, que va a participar también del conversatorio. Así que vamos a tratar de hacerlo híbrido. La idea es que sea presencial, va a ser en la facultad, pero una de las expositoras va a estar en formato virtual, así que vamos a tratar de organizarlo en formato híbrido para que si quieren participar y estar al tanto de lo que está pasando con ese caso en Argentina, que podríamos decir que es el segundo caso de litigación climática, porque uno de los fuertes argumentos, que hoy por ahí no lo abordamos tanto, porque se abordó más la cuestión vinculada a derechos de la naturaleza, pero que también está muy presente en el caso del Delta, en la demanda de Aldana, es la cuestión climática. Y bueno, dentro de estas acciones de amparo sobre el tema de la explotación petrolera offshore aparece también la cuestión climática en algunas de las demandas. De hecho, también es un caso donde hay unos cuantos amparos presentados. Así que bueno, están todas y todos invitados y bueno, muchísimas gracias nuevamente. No sé si alguien más quiere decir alguna cuestión final. Si no, ya damos por... Solo agradecer por la invitación. Nosotros de Brasil, como tenemos el portugués como otra lengua, muchas veces no participamos de muchas discusiones relacionadas con Latinoamérica, pero nosotros integramos Latinoamérica y creo que esa oportunidad de discutir casos que tienen argumentos tan similares es muy importante para que logremos como caminar en conjunto para avanzar en ese paradigma de derecho ecológico. Tal cual. Igual hablamos dos idiomas distintos, pero son parecidos. Nos entendemos bien, nos entendemos muy bien, y pese a que no lo hablemos. Los sistemas jurídicos muy parecidos también, los sistemas jurídicos son muy parecidos. También. Así es. Valeria, muchas gracias por la invitación y por la actividad. Bueno, gracias, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Nati, Larisa, Humberto, Aldana, la verdad que excelente, no solo escucharnos, sino también conocer más sobre el trabajo comprometido que hacen, que es tan necesario, así que gracias por eso también. Sí, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós. Gracias. Chao.